¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa que sirve ¿para qué? Para que usted mejore en su calidad periodística. Esto es un auspicio, es un respaldo que efectúa Cadero, la Cámara Argentina de Radios Online, que han tomado un auge espectacular no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Todo ello es para los socios que integran esta Cámara. Y ahora le damos paso a algo muy importante y que comúnmente usted lo oye, que son las conferencias de prensa. Hay conferencias de prensa y rueda de prensa. Yo los interpreto de distinta manera. Para mí la conferencia de prensa es la que hace una persona importante para comunicar algo que sirva. Y la rueda de prensa es la que pueda realizar alguna vedette que va a Mar del Plata y dice, por ejemplo, a partir del 20 de diciembre, junta a todos los periodistas con los micrófonos y sale al aire y dice, el 20 de diciembre ya nos iniciamos en el Teatro Neptuno con 2 funciones. Eso es para mí una rueda de prensa. La conferencia de prensa es para informar y comunicar algo. Antes que alguien emita un discurso, yo una vez escuché que dijo, voy a hacer un exordio, y todos se quedan mirando. Si yo no le digo que es un exordio, no lo sabemos. Entonces, por eso digo que es informar, formar y entretener. Detrás del micrófono tenemos que formar. Exordio es la introducción a un discurso. O sea, cuando hay un discurso y alguien anticipa que va a haber un discurso, eso se denomina exordio. La conferencia de prensa tiene 2 puntos importantes. Uno, la comunicación que emite la fuente, que es quien nos da la conferencia de prensa, que puede ser un científico, donde se ha sacado un nuevo remedio, un nuevo medicamento, lo que nos puede decir el presidente con el aumento a los jubilados, lo que nos puede decir un trabajador o un empresario que ha construido una nueva empresa, lo que nos puede dar un jugador de fútbol, lo que nos puede dar un director técnico. Pero deben tener un punto esencial como referencia. Para todos aquellos muchachos que recién comienzan, si estamos en radio y estamos escuchando la conferencia de prensa, por ejemplo en el fútbol, hay periodistas que trabajan para la radio que cubren los entrenamientos. Entonces tienen mucha confianza con el director técnico. Y por ejemplo le dicen, Holland, ¿vas a hacer algún cambio el próximo partido? Entonces el oyente de radio dice, ¿y quién es este que está preguntando? Por lo tanto, es incorrecto lo que hizo ese periodista o lo que hacen la mayoría de los periodistas que no se identifican. Lo que se debe hacer en una conferencia de prensa es decir, José Lara, Radio Pirulo, José Lara, Radio Pirulo, o sea, nombre, apellido y medio al que represento. Se le da un micrófono en la conferencia de prensa, ese micrófono va girando. Luego que efectúo la pregunta, ¿qué pasa? Paso el micrófono al que va a preguntar después, mientras la fuente me está respondiendo. Y algo importante para dejar bien sentado el prestigio de la radio y la educación es que luego de la respuesta de la fuente, decirle muchas gracias. Lo cortés no quita lo valiente, pero lamentablemente en estos momentos en las escuelas de periodismo no se está enseñando bien como corresponde. Yo creo que la conferencia de prensa es vital. Además, en la conferencia de prensa, a través de los años, ¿qué ocurre? Los puntos salientes son lo que informa la fuente, o sea, quien está dando la conferencia de prensa, y el segundo punto esencial son las preguntas de los periodistas. En la época de la dictadura no se contestaban preguntas. Y además, si era algún medio que no
era afín a las ideas de quienes estaban, le decían, no, ¿de qué medio sos? De tal medio. No, vos no estás. ¿De qué radio sos? No, vos no estás. Vos nos criticás. Eso se llama censura. No se puede censurar. Se debe esperar que se haga la pregunta y si la fuente no la quiere contestar, no la contesta. Pero el periodista radial que la efectúa lo debe hacer. Luego queda en la persona que la recepta en contestarla. Y digo recepta porque muchas veces utilizamos el término recepcionar y lo correcto es receptar. Así que la conferencia de prensa, 2 puntos esenciales. El informe que emana de la persona que es la fuente y las preguntas que efectúa el periodista. El otro punto a tener en cuenta es nombre, apellido y colegio. Había un viejo programa que decía nombre, apellido y colegio. Nombre, apellido y medio al que representa. Y en el epílogo de esta comunicación, de este feedback, de esta ida y vuelta, de este conocimiento profundo de lo que es el periodismo, si a usted le quedaron dudas, ¿sabe cómo se la puede sacar? Muy fácil, comunicándose a comunicación@cadero.com.ar.